Hola, ¿qué tal? Espero todos se encuentren muy bien. Primero que nada, quiero agradecer a la doctora Yamile por la invitación que me hizo para participar de este magnífico evento. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes y el tema del que les voy a hablar es el abordaje del herida. El objetivo de esta charla es establecer de una manera práctica los criterios necesarios para abordar el diagnóstico y seguimiento de una herida, individualizando su manejo con el objetivo de prepararla para el cierre definitivo. Lo primero que tenemos que hacer es desarrollar un cambio de actitud, esto a través de un abordaje sistemático y lo más importante, trabajando en equipo. También algo importante que debemos de tener siempre en cuenta es el resistir la tentación de ir a tratar directamente la herida. Siempre hay que hacer la evaluación integral del paciente y posteriormente la evaluación de la herida. Y recordar que esta es únicamente la punta del iceberg, que detrás de esta herida existen muchos otros factores que están influenciando la aparición de esta lesión. Y existen muchos padecimientos que se manifiestan como una simple úlcera, como una anemia de células falciformes, un pioderma gangrenoso, un paciente que padece gota, secuela de inyección de modelantes o el principal mimetizador de una herida que es el carcinoma. Esto lo tenemos que tener siempre en cuenta cuando nos dedicamos al manejo de las heridas. Y como nos dice el doctor Vincent Falanga, la simple atención a los datos clínicos es un buen inicio incluso antes de que toquemos la herida. Y entonces tenemos un concepto que es el manejo de la herida. ¿Y qué es esto? Bueno, pues está enfocado en la atención integral y holística del paciente y va dirigido a todos los factores que contribuyen y afectan la herida. Tenemos para hacer esta evaluación el triángulo de las heridas. Este triángulo de las heridas nos habla de hacer un enfoque holístico que se centra en el paciente, en la herida y en su entorno social. De la herida nos interesa saber cómo se encuentra el lecho y el borde, cómo se encuentra la piel perilesional, en el lecho si hay o no tejido necrótico, datos de infección, la cantidad y la calidad del exudado, del borde de la herida si hay maceración, deshidratación, socavamiento o invaginación, y de la piel perilesional, datos de maceración, escoriación, resequedad, eczema o hiperkeratosis. Entonces, este triángulo de evaluación de las heridas se va a enfocar en la herida, y de la herida nos interesa el lecho y el borde, y la piel perilesional, en el paciente y en el entorno social. Y entonces este triángulo se enfoca en paciente, herida y entorno social del paciente. Tenemos otra mnemotecnia que es el dominate. Este dominate, que por sus siglas en inglés, va a estar enfocado en la eliminación del tejido no viable con los diferentes métodos de desbridamiento que ya conocemos, pero siempre teniendo precaución cuando tenemos pacientes con alguna lesión maligna, cuando hay datos de isquemia crítica o pacientes que padecen enfermedades inflamatorias. La O se refiere a las descargas, sobre todo en aquellos pacientes que presentan pie diabético o quienes están postrados en una cama y tienen un alto riesgo de desarrollar lesiones por presión. La M se refiere a la cantidad de exudado. Siempre debe de haber una cantidad óptima de exudado y los extremos debemos de evitar. También en esta se engloba la transformación maligna, que la debemos de sospechar siempre que tenemos lesiones de larga evolución y que no han tenido la respuesta que estamos esperando. Se incluyen los medicamentos que pueden influir en el proceso de cicatrización, como los esteroides, los inmunosupresores o la quimioterapia a la que están sometidas en algunos casos los pacientes. Y los desórdenes mentales, aquellos pacientes que presentan algún desorden y es el que está originando que el paciente presente la lesión, como es el caso de las úlceras facticias, en donde el paciente se las está provocando solito. La I se refiere a la infección y aquí sabemos que esto va a depender de la resistencia del huésped y de la carga bacteriana. Y que vamos a tener contaminación, colonización crítica e infección, y que nos debemos de enfocar cuando vamos a utilizar algún antimicrobiano cuando ya hay colonización crítica o infección para optimizar los recursos. En la N se refiere al estado nutricional del paciente. A veces lo pasamos por alto y no nos damos cuenta que el paciente no presenta un buen estado nutricional y esto nos puede afectar el proceso de cicatrización. Entonces es algo que debemos de tomar en cuenta. En la A se refiere a la insuficiencia arterial. En algunos casos no es tan evidente como la fotografía que están viendo, es un poquito más sutil, pero también nos interfiere con el proceso de cicatrización y debemos de detectarla y si amerita algún tratamiento, referirla para que sea atendida. En la T
se engloban todos los avances tecnológicos o todas las tecnologías que actualmente se encuentran en el mercado y que nos sirven como adyuvantes al manejo de las heridas, células cultivadas, oxígeno hiperbárico, terapia de presión negativa, todas aquellas terapias adyuvantes que podemos utilizar. En la E encontramos el edema y el edema resulta que es trascendental, ya lo veremos un poquito más adelante, el control adecuado del mismo para lograr la cicatrización de nuestras lesiones. También se incluye la educación, que es lo que estamos haciendo todos nosotros en este momento. Y no solamente la educación para el profesional de la salud, también la educación para nuestros pacientes, enseñarlos a evitar las lesiones. Y nuestra mnemotecnia TAN, otra mnemotecnia que también resulta muy útil para preparar el hecho de la herida, que por sus siglas en inglés consiste en la eliminación del tejido no viable, lograr el equilibrio bacteriano, el control adecuado del exudado y lograr la epitelización y el adecuado control del edema. Y todo esto lo logramos mediante el desbridamiento, utilizando terapia antimicrobiana, apósitos absorbentes y terapia compresiva. Y si hacemos todo esto, vamos a tener una herida lista para cerrar. Dentro de esta evaluación general nos interesa que incluyamos el diagnóstico de la herida, el tratamiento de la causa y, muy importante, el comprender las preocupaciones de nuestro paciente. Y tenemos otro concepto que es el cuidado de la herida. Este está enfocado al cuidado local de la herida, que incluye un abordaje sistemático y el uso apropiado de productos y equipos, desde opciones para el desbridamiento, apósitos, terapia de presión negativa, compresión, métodos de revascularización y todo lo que se les ocurra en este momento. Ahora sí, una vez que hicimos la evaluación general del paciente, vamos a ver qué nos interesa saber de la herida. Bueno, pues de la herida nos interesa saber el tiempo de evolución que tiene, la etiología de la lesión, la localización topográfica, la profundidad que presenta, la fase en la que se encuentra y cuáles son los factores que están impidiendo el proceso de cicatrización. De acuerdo a su profundidad, las podremos clasificar en diferentes grados. El primer grado será de un espesor parcial de la piel, la de segundo grado, el espesor total de la piel. De tercer grado se incluye, además de la piel, tendones, ligamentos o incluso articulaciones. Y en las de cuarto grado podemos encontrar afectado hueso, ligamentos, articulaciones, abscesos y la presencia de osteomielitis. La localización topográfica también es importante porque en algunas ocasiones tendremos lesiones a nivel de la cara, a veces a nivel de la mano, en miembro superior, en miembro inferior, a nivel de las articulaciones o en zona genital. Y cada una de ellas amerita un abordaje sistemático y diferente. La localización topográfica en algunas ocasiones es orientativa de la patología ante la cual estamos. Por ejemplo, en aquellos casos en los que estamos ante una úlcera de tipo neuropático o lesiones de tipo isquémico o pacientes que presentan una úlcera de tipo venoso. La localización topográfica de estas lesiones es orientativa hacia el diagnóstico que vamos a hacer de nuestro paciente. También es importante reconocer la fase en la que se encuentra la herida, porque no vamos a tratarlas a todas de la misma manera. No podemos tratar igual una herida que presenta tejido necrótico en forma de una escara, o si la herida ante la cual estamos presenta infección, si el tejido necrótico se presenta en lugar de escara como espacelo, o si ya tengo una herida preparada para cicatrizar, ya tengo tejidos de granulación. Cada una ameritará un tratamiento completamente diferente. Vamos a ver ahora cuáles son los factores que impiden el proceso de cicatrización. Dentro de estos factores se incluye el hematoma, que produce necrosis, espacio muerto y exudado. Y este tiene que ser removido si queremos promover la cicatrización de la lesión ante la cual estamos. La presencia de tejido no viable también retrasa el proceso de cicatrización, y ya comentaba hace un momento que puede ser en forma de una escara o en forma de espacelo, cualquiera de los dos. Debemos de eliminarlo con los diferentes métodos que tenemos disponibles. Si el paciente presenta infección local o sistémica, también no es un factor que retrase este proceso de cicatrización, porque esto hace que la herida se mantenga durante más tiempo en la fase inflamatoria. Si no controlamos adecuadamente el exudado, ya comentaba que los extremos no son buenos. Si tengo muy poquito exudado, las células se deshidratan y mueren, y si me paso de exudado porque no lo estoy controlando adecuadamente, entonces la piel perilesional va a sufrir y vamos a presentar maceración.
Si el paciente presenta incontinencia, ya sea fecal o urinaria, también por la contaminación continua nos está afectando el proceso de cicatrización y debemos de tratarlo adecuadamente. El trauma repetido está demostrado que no favorece la curación de las lesiones. Aún en algunos lugares se sigue utilizando esto de tallar las heridas hasta que sangren, lo cual debe de estar cada vez más en desuso. Ya no es recomendable que se hagan este tipo de curación. También la presión es un factor que debemos de evitar. En aquellos casos en los que tenemos presión entre una prominencia ósea y una superficie rígida, pues va a provocar necrosis de la zona por el sufrimiento que está presentando. Y si tenemos pobre aporte sanguíneo, pues va a ocasionar dehiscencia por la formación de tejido necrótico, y esta se debe al pobre aporte sanguíneo, sobre todo cuando hay grandes despegamientos. Y si tenemos heridas que no las estamos proporcionando un medio ambiente húmedo, pues lo que va a ocurrir es que las células se deshidratan, mueren, y entonces seguimos perpetuando el tejido necrótico en el lecho de nuestras heridas. Si no controlamos adecuadamente el edema, pues va a interferir con el transporte de oxígeno y con la nutrición celular hacia la herida. De ahí la importancia de que utilicemos el método más adecuado de acuerdo a la evaluación que hacemos del paciente para el adecuado control del edema. Y entonces resulta trascendental el tratar la causa de la herida, porque cada una de ellas tiene una etiología completamente diferente y no podemos tratarlas igual. Si tengo un paciente con una ultrapresión, es un pie diabético isquémico, la herida fue por un trauma agudo, tengo un carcinoma epidermoide, es una lesión inflamatoria, es una úlcera ficticia. Cada una de ellas necesita tratar adecuadamente la causa y después seguir el plan de tratamiento que se plantee para cada paciente. Debemos de hacer una evaluación clínica como nos lo enseñaron desde la escuela, a través de la inspección, la palpación y la auscultación de todos nuestros pacientes. Dentro de la inspección nos interesa saber cómo se encuentra la piel y las uñas de nuestro paciente, si el paciente presenta deformidades y esas ameritan un tratamiento, sobre todo en aquellos pacientes que presentan deformidades propias de la diabetes o preexistentes, como pie cabo, dedos en garras, un halus valgus, que ameritan un tratamiento para evitar que el paciente se lastime. Nos interesa además saber el estado de la piel perilesional, ya que en algunas ocasiones vamos a tener pacientes que presentan celulitis, algunos presentarán atrofia perilesional, puede haber cambios de coloración, edema o alguna dermatitis asociada que va a ameritar un tratamiento. En el lecho de la herida nos interesa hacer la evaluación del lecho de la herida y tener en cuenta que en algunas ocasiones podemos encontrar calcificaciones y que entonces de aquí la importancia de tratar adecuadamente la causa. También podemos encontrar tejido necrótico, ya sea en forma de escara o en forma de espacelo, el que debe de ser eliminado de la lesión. Nos interesa saber la cantidad y la calidad del exudado que se encuentra en el lecho de nuestras heridas y si estas presentan excavaciones o tunelizaciones, las que deben de ser exploradas y despechadas para exponer las dimensiones reales que presenta la herida y poder tratarlas adecuadamente. También en algunas ocasiones pues tendremos ya tejido de granulación, pero resulta importante el determinar si el tejido de granulación es un tejido de granulación sano o está infectado. Si el tejido de granulación está infectado, entonces tenemos que disminuir la carga bacteriana para lograr la cicatrización de la lesión o decidir el método de cierre que vamos a utilizar con el paciente. Y dentro de la piel perilesional también es importante detectar si tenemos bordes que avanzan, es decir, hay migración epitelial, o si los bordes no avanzan, se encuentran estancados, porque entonces tenemos que replantearnos el plan de tratamiento y las estrategias que estamos llevando a cabo con este paciente. Debemos de evaluar las dimensiones de la herida, ya sea que hagamos una medición real del área o de la superficie de la herida, o que utilicemos los dispositivos de los que disponemos actualmente en el mercado para hacer nuestra evaluación, además de hacer la evaluación fotográfica, ir registrando las dimensiones en área y en profundidad de la herida ante la cual estamos, o bien hacerlo todavía más simple a través de la evaluación fotográfica, que la podemos hacer desde nuestro celular sin ningún problema. Recordar que cuando tenemos tunelizaciones o excavaciones, estas debemos de reportarlas en el expediente clínico
en relación con las manecillas del reloj. Así, por ejemplo, este paciente podemos decir que tiene una tunelización de 6 centímetros de profundidad hacia las 5, de acuerdo a las manecillas del reloj. Hay que hacer la palpación de todos nuestros pacientes, esto con el objetivo de identificar alteraciones biomecánicas, palpar los pulsos, determinar el índice tobillo-brazo, hacer una exploración neurológica siempre que sea necesario, sobre todo en aquellos pacientes con pie diabético, utilizar todo el armamento del que disponemos para poder llegar a nuestros diagnósticos o corroborarlos, desde un Doppler, una arteriografía, determinar el índice tobillo-brazo, exámenes de gabinete como las radiografías o los métodos que sean necesarios para poder abordar a nuestros pacientes. Y siempre tener en cuenta que en lesiones que tienen larga evolución, que no han tenido el resultado que se estaba esperando, hay que sospechar malignización y hay que tomar una biopsia a estos pacientes para confirmar o descartar que el paciente o que estamos ante una lesión maligna. Con todas estas herramientas podemos establecer ahora sí un diagnóstico y podemos decir hasta que podemos dar la anatomía de la herida. Y de esta herida ante la cual estamos, que es una dehiscencia de una dermolipectomía, podemos decir tipo de herida es una herida quirúrgica, la profundidad es un grado 3, los bordes se encuentran con tejido necrótico, la fase en la que se encuentra hay tejido necrótico y en algunas áreas hay tejido ya de granulación, el exudado es moderado y esteropurulento, el olor no hay, la base se encuentra con tejido de granulación y aún con espacelo, el aporte sanguíneo es bueno en la base pero pobre en el colgajo, el dolor 3 de 10 puntos, la cavitación sí presenta, la piel perilesional aún con tejido necrótico, y las tunelizaciones las encontramos hacia las 3, hacia las 9 y hacia las 12 en relación con las manecillas del reloj. Ahora sí, una vez que hemos hecho la evaluación integral del paciente de la herida, podemos dar el tratamiento adecuado a la lesión ante la cual estamos. Y para esto tenemos que hacer cada uno de estos puntos que vemos aquí. No llevan un orden, pero sí es importante que los hagamos todos. Debemos de prevenir y manejar la infección, hay que limpiar adecuadamente la herida, remover el tejido no viable, controlar adecuadamente la humedad, eliminar el espacio muerto siempre que esté presente, controlar el olor, eliminar el dolor del paciente, proteger la herida y la piel perilesional. Todos estos puntos hay que hacerlos cuando estamos manejando una lesión. Y, por supuesto, dentro de la valoración hay que elaborar nuestra historia clínica lo más completa posible y documentar todo lo que hacemos y todo lo que presenta el paciente en cada una de las visitas que haga con nosotros. ¿Y cómo vamos a saber si lo que estamos haciendo va bien o no? Bueno, pues Flanagan notó que una reducción de un 20 a un 40% entre la semana 2 y 4 es un buen factor pronóstico de curación. Y es algo que debemos de tomar en cuenta. Ahora, cuando estamos con pacientes con pie diabético, Sheehan y colaboradores encontraron que una reducción de un 50% de las dimensiones de la herida en la semana número 12 es un buen factor pronóstico de curación. Y aquí tienen un ejemplo, un paciente con pie diabético, la evolución hacia la 6ª semana y ahí tienen el resultado final del paciente una vez que ha cerrado la lesión. Marjolis y colaboradores encontraron que si a la 4ª semana una herida no disminuye sus dimensiones en un 30%, esta no va a sanar hacia la semana número 2. Y eso nos indica que debemos de estar reevaluando continuamente las heridas. Estar haciendo una evaluación continua de las heridas es lo ideal, porque en algunas ocasiones nuestras heridas se estancan y al estancarse las heridas, quiere decir que algo del planteamiento que hemos hecho o el diagnóstico no son los adecuados y debemos de hacer algunas modificaciones. Bien, en resumen, debemos de resistir la tentación de ir a tratar directamente la herida, debemos de establecer un diagnóstico integral de nuestros pacientes, tratar la enfermedad intercurrente siempre que estén presentes, abordar sistemáticamente la herida, preparar el hecho de la misma, y estar reevaluando continuamente la evaluación clínica de nuestras heridas. Muchísimas gracias a todos por su atención. Les dejo mi correo electrónico en caso de que tengan alguna duda o comentario y me lo quieran hacer llegar por esta vía. Muchísimas gracias